SER Podcast. Josep Borrell, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Hora 25, señor Borrell. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo se explica usted lo que ha pasado hoy en Arabia Saudí con Estados Unidos y con Rusia negociando el futuro de Ucrania sin Ucrania y sin los europeos? ¿Cómo se lo explica usted? Bueno, ya lo dijo Trump, ¿no? Que él iba a hacer un trato o a intentar encontrar un acuerdo para parar la guerra. Y es lo que está intentando. Lo que pasa es que, como ha dicho Zelensky, y como han dicho también varios gobiernos europeos, entre ellos el nuestro, no parece razonable llegar a un acuerdo sobre alguien sin la participación de ese alguien, sobre todo si se trata de una guerra, ¿no? Ha dicho hoy Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, reunido allí en Riad con Lavrov, ha dicho Marco Rubio, es que los europeos han tenido 3 años y medio para parar esto, no lo han conseguido, le toca el turno a Trump. Bueno, parece como si la guerra la hubiésemos empezado los europeos, ¿no? Y por cierto, los Estados Unidos también han estado apoyando a Ucrania en esos 3 años. No veo a qué viene esa recriminación contra los europeos. Los europeos han hecho lo mismo que Estados Unidos, apoyar a un país invadido por el vecino. ¿Hubo oportunidades reales de negociar con Rusia antes de la llegada de Trump? Hubo intentos, hubo muchos contactos, muchos intercambios, yo participé en ellos también, pero nada fructificó y yo tengo la sensación de que desde bastante tiempo antes de la invasión, Putin ya tenía decidido hacerlo. ¿Desde cuándo, calcula? Pues no le puedo poner una fecha fija. Pero daba la sensación de que todas las idas y venidas, los intercambios de cartas y formaban parte de un proceso que tenía ya un fin escrito. Al menos esa era la sensación que tenían los ucranianos. Quizá nosotros fuimos los que más reacios fuimos a creer que la cosa iba en serio y que iba a acabar en una invasión. Y ahora los ucranianos tienen que empezar a asumir que no van a recuperar el territorio perdido. Ucrania perdió ya una parte de su territorio en 2014, no solamente Crimea, perdió una parte, un buen trozo del Donbass. Desde que empezó la guerra, Ucrania se ha defendido de una manera que extrañó y sorprendió a todo el mundo, incluido a nosotros, ¿no? Todo el mundo pensaba, y Putin el primero, que eso iba a durar 15 días. El ejército ruso fue rechazado y Ucrania se ha defendido primero con su propio sacrificio y esfuerzo y después con los instrumentos y las armas que le hemos dado. Si no se le siguen dando, no podrá seguir defendiéndose. Y de momento Zelensky ha dicho, con toda la razón del mundo, que no aceptará un trato entre Rusia y Estados Unidos que se haga sin su acuerdo y participación, sin su participación. Ayer dijo Zelensky, me llamó la atención la comparación, se comparó la situación con la que sucedió en Afganistán hace 3 años, cuando Estados Unidos salió corriendo y en 4 días los talibanes entraron y tomaron el poder. Y dijo, ojo, que tenemos ya una experiencia reciente de lo que es salir mal y de forma improvisada sin calcular las consecuencias. ¿Cree que el símil es correcto? Bueno, las comparaciones siempre son odiosas y en este caso es difícil, ¿no? Porque no se puede comparar la retirada de Kabul, donde había una presencia militar muy importante en el terreno que había durado años, con lo que sería la suspensión de la ayuda militar en un momento en que no hay presencia militar ni de Estados Unidos ni de los países europeos en territorio ucraniano. La comparación es un poco exagerada, pero el fondo de su discurso, es decir, no corran detrás de un proyecto sin saber en qué consiste, y en eso yo creo que el presidente del gobierno español y otros dijeron bien en París ayer, sí, cuando dijeron, oiga, es un poco prematuro que nos pongamos a discutir si vamos a enviar tropas a Ucrania para asegurar una paz que todavía no se ha hecho. Es que llama muchísimo la atención que Europa haya entrado en el debate de si tenemos que mandar tropas para garantizar la paz. A mí también me sorprendió que se reunieran para discutir si iban o no iban a mandar tropas para garantizar una paz que no existe, que no se ha hecho, que se tardará en hacer. Yo creo que es mucho más importante intentar participar en el proceso de paz,
porque no es igual cualquier paz, ¿no? No es igual una paz que se produzca por rendición de Ucrania y a su vez la rendición se produzca por falta de capacidad militar suministrada por sus aliados, a que se produzca dentro de unos parámetros razonables y racionales de dos contendientes. No es lo mismo y no sabemos cómo va a ser. Y por eso creo que más que discutir si no se sabe cuándo estaremos, no se sabe cómo, ni se sabe para qué, vamos a empezar participando en la definición de la solución. Teníamos que haber dado más armas a los ucranianos, más aviones. Yo siempre he sido partidario de dar más y más a prisa, no lo voy a negar. Desde el principio y desde antes ya de la guerra, desde antes de que empezara la invasión, yo fui muy partidario de apoyar a Ucrania, reforzar sus capacidades de defensa. Y desde luego cuando empezó, creo que fui uno de los que más pesó para decir hay que ayudar a Ucrania. Y al principio la oferta fue darle cascos y ahora le estamos dando F-16. No es lo mismo. Seguramente yo creo que si lo hubiéramos hecho más y más a prisa, probablemente estaríamos en una situación diferente. Y por cierto, ya que Marco Rubio nos señalaba con el dedo, si los Estados Unidos no hubieran estado 6 largos meses, discutiendo si daban o no daban ayuda a Ucrania, con la ayuda congelada y el Congreso y el Senado discutiendo, también probablemente la situación sería distinta. Estados Unidos ahora lo que está haciendo, que es una cosa que está pasando muy desapercibida, pero realmente es escandaloso. Están intentando forzar a Zelensky a que firme un contrato para que los estadounidenses puedan trabajar las tierras raras en su propio beneficio. Las tierras raras para sacar de ahí unos minerales que son básicos para las nuevas tecnologías. Y a cambio de mantener la ayuda. Esto es coacción pura y dura. No sé cómo llamarle, es un expolio, ¿no? Pero además no solamente se lo piden para pagarle lo que le van a ayudar en el futuro, sino para cobrarse lo que le han ayudado en el pasado. Ahora le pasan la factura con carácter retroactivo. Dice, todo lo que le hemos ayudado no era gratis, ahora me paga usted y como no tiene dinero, me paga en material, me paga en mineral, que sí lo tiene y es lo que me interesa. Muy típico de la forma en la que Trump concibe la vida. ¿La reconstrucción de Ucrania va a ser un gran botín para algunos? Va a ser una tarea descomunal, pero menos descomunal que la de Gaza. ¿Qué le sugiere lo que está escuchando de Donald Trump sobre Gaza? ¿Qué quiere hacer ¿Qué ha sentido usted cuando ha escuchado que quiere hacer invadir la franja, echar de ahí contra su voluntad y contra la legislación internacional a los gazatíes y hacer un resort? Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Si no fuera porque allí hay tanto dolor, tanto sufrimiento, si no hubiera tantos miles de muertos y decenas de miles de niños mutilados y tantos rehenes todavía por liberar, si no fuera por el gigantesco drama que se vive allí, que alguien venga diciendo que la solución es hacer Gaza sur mer, me parece realmente deplorable, escandaloso, póngale usted el adjetivo que quiera y se quedará corto. Cuando Trump propuso esta salvajada, muchos echamos de menos alguna voz un poco más contundente por parte de las instituciones europeas, alguien que dijera, aunque sea la mitad de lo que acaba de decir usted. Bueno, hay algunos que todo depende de donde uno está. Yo seguramente si estuviera todavía con el sombrero puesto de alto representante no podría expresarme con tanta libertad, porque el oficio obliga. Pero no hay nada nuevo. Yo recuerdo que hará aproximadamente por estas fechas 4 años que visité Estados Unidos, ya estaba Trump en el gobierno, y me entrevisté con varias personalidades de su gobierno, entre ellas con el marido de su hija, y ya se expresaban en estos términos de real estate, ¿no? Esto es un tema urbanístico. Aquí se puede hacer grandes desarrollos urbanísticos y todos saldremos ganando. Y
Y antes de Trump, ya el ministro de Exteriores de Israel, que ahora es ministro de Defensa, le invité a que viniera al Consejo de Asuntos Exteriores europeo para explicarnos qué pasaba o qué pensaban hacer con Gaza. Y para nuestra sorpresa, o al menos para mi sorpresa, ya nos explicó que él tenía un proyecto de construir unas islas artificiales en el mar, enfrente de la costa, y desarrollar turísticamente la zona, ¿no? Eso en el momento en el que caían sobre Gaza una cantidad de explosivos que son de una potencia varias veces superior a la bomba de Hiroshima. ¿Y teme que lo hagan de verdad? No lo sé, pero Trump hace lo que dice o quiere intentar hacer lo que... Nada de lo que está pasando nos debería sorprender, ¿no? Porque ya lo dijo durante la campaña electoral. Bueno, algunas cosas no las dijo durante la campaña electoral, lo de Groenlandia, lo de Canadá, lo del resort en Gaza, lo del canal de Panamá, esas cosas no las dijo. Lo esperábamos en la parte comercial, lo esperábamos con el tema de los impuestos, por los déficits comerciales, y ha llegado de una manera mucho más ruda, mucho más brutal, mucho más desconsiderada con el derecho internacional. Porque mire, a mí lo que me sobrecoge un poco es que el presidente de Estados Unidos, nada menos que el presidente de Estados Unidos, pueda decir alegremente que va a cometer un crimen de guerra masivo, porque expulsar de su territorio a una población civil, eso es un crimen de guerra, está tipificado como tal en el derecho internacional. Decir que va a hacer eso, no hacerlo, decir que lo va a hacer y quedarse tan tranquilo y que no haya una réplica fulminante o por lo menos consistente, no ya por la parte de Europa, por la parte de, no sé, de todo el mundo, que diga que va a sancionar a la Corte Penal Internacional, a los jueces internacionales, si osan perseguir a alguno de los aliados de Estados Unidos. Eso son cosas muy graves para lo que es el mundo en el que vivimos. Es el abandono de los últimos resortes de la ley frente a la fuerza, ¿no? Y ahí sí que creo que habría que contestarle de una manera mucho más tajante. No se puede decir que uno va a cometer un crimen de guerra y quedarse tan pancho. ¿Y por qué cree que no hay esa respuesta? ¿Porque estamos noqueados o porque estamos asustados ante él? Habrá de todo, ¿no? Habrá quien piense que es una táctica adecuada, no escalar. Habrá quien esté de acuerdo con él. Y habrá quien no se atreva, pero yo creo que no se debería aceptar que se amenace la Corte Penal Internacional y que se amenace con la expulsión masiva. Estamos hablando de desplazar a 2,5 millones de personas, que están ya en las últimas, que están ya en una situación peor no se puede imaginar. Y sin embargo, no sé, se le oye decir eso y parece que esté diciendo cosas anodinas o banales, ¿no? ¿Cree que puede haber algún país de la zona que le baile el agua a Trump y que le siga el juego, incluso dándole terrenos para echar allí a esos 2 millones de personas que quiere echar contra su voluntad? No, francamente no creo. Yo, cuando ya hace tiempo Netanyahu dijo que había que expulsarles a todos, yo pregunté, ¿y dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? ¿Van a ir a la Luna? ¿Dónde los va a poner? ¿Dónde? A ver, uno puede plantearse que si en algún momento, con la intensidad de los bombardeos de las víctimas civiles, no hubiera debido pensarse en una evacuación de una parte de la población hacia los territorios colindantes. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando pura y simplemente de la deportación de un número no despreciable de gente. No veo cómo eso se puede hacer, ni veo quién lo va a hacer. Pero los que nos oponemos a eso, y los europeos nos oponemos a eso, al menos eso decimos, deberíamos ofrecer una alternativa. Porque no basta con decir, no, ustedes no se vayan. Oiga, depende en qué condiciones me quedo. Porque si me quedo soportando bombardeos y hambre,
¿Cuál es nuestra alternativa? No basta con decir que es ilícito, ilegal, humanamente inaceptable, legalmente imposible de aceptar las deportaciones masivas. Muy bien, ya sabemos que eso no va bien, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué ofrecemos a cambio? Allí es donde Europa tiene que, en mi opinión, plantear más claramente el apoyo que decimos dar a la solución de los dos estados y a la construcción de un futuro para los palestinos. ¿Sigue siendo viable la solución de los dos estados? Pues si no se intenta, no se va a conseguir. Llevamos mucho tiempo diciéndolo y cada día es más difícil de conseguir, ¿no? Cuando se hicieron los acuerdos de Oslo, de eso hace 30 años, en el West Bank había aproximadamente 7 veces menos colonos israelitas que ahora. O sea, ahora es 7 veces más. Hace 30 años se decía que aquello era territorio palestino. Se sigue diciendo. Las Naciones Unidas siguen diciendo. Las Naciones Unidas siguen diciendo la ocupación es ilegal. Israel tiene que retirarse. Pero mientras el número de colonos asciende ya a 700.000. Naturalmente es mucho más difícil. Pero si esa solución no es la buena, alguien me tiene que decir cuál es la buena. Si Netanyahu dice, no, esto no, vale, esto no, entonces ¿qué? Entonces, ¿cuál es su solución? Porque no vale con decir esto no, hay que decir esto qué, e intentarlo llevar a la práctica. Decir que eso no es muy fácil, lo importante es decir, ¿cuál es su alternativa? Oiga, porque tiene que haber una alternativa. En Gaza hay 2,5 millones de personas y si sumamos Gaza y el West Bank debe haber unos 6 millones. ¿Por qué cree usted que Trump está empeñado en volar por los aires el eje transatlántico? Porque no le gusta el modelo político y social de Europa. Para Trump, Europa es el antimodelo. Igual que una Ucrania democrática es para Putin. Lo que está pasando es un divorcio no consentido entre las dos orillas del Atlántico. Un divorcio profundo, ideológico. Irreversible. Eso depende de las parejas, pero en este caso la diferencia que se puso de manifiesto en Múnich iba mucho más allá de quítame allá esas pajas de un impuesto sobre la importación o cómpreme más gas o tiene usted una balanza deficitaria. Era una enmienda a la totalidad, era una puesta en cuestión del modelo político y del funcionamiento de nuestro sistema de libertades y de medios de comunicación, curiosamente pronunciado por alguien que nunca antes había puesto los pies en Europa. El vicepresidente Vance. ¿Hay algo de lo que dijo en lo que usted le dé la razón? Yo le doy la razón, no a él, sino a Trump, y antes que Trump a todos los presidentes americanos que lo han dicho, porque Obama ya lo dijo, que los europeos no hemos asumido nuestra responsabilidad en nuestra defensa, que hemos delegado demasiado en el poder americano, que no nos hemos tomado en serio lo que hay que hacer para garantizar nuestra seguridad y la hemos delegado en un tercero. Y De Gaulle ya lo dijo hace muchos años, dijo, habrá un día en que los americanos se irán y entonces tendremos que valernos por nosotros mismos. En realidad todas las medidas que oigo que se están tomando ahora, hubiéramos debido, y yo intenté, tomarlas antes en estos 3 años de guerra. Cuando yo me fui de Bruselas estábamos discutiendo por tonterías la congelación de la ayuda a Ucrania porque algún país se oponía por esto, por lo otro, yo quiero, yo no quiero, y ahora todos son da prisa y corriendo. ¿Por qué? Porque ha sonado el despertador, porque Trump ha dicho, oiga, esto se acabó, espabilen. Y Europa desgraciadamente solo reacciona cuando suena el despertador. ¿Usted cree que ese día que vaticinaba De Gaulle ha llegado? ¿Cómo? ¿Usted cree que ese día que vaticinaba De Gaulle ha llegado? El paraguas de defensa estadounidense lo hemos perdido ya para siempre. Lo de siempre, no digas nunca siempre, porque siempre nunca dura, pero de momento
yo creo que la cosa va en serio. O sea, mire, estaba releyendo el discurso de Obama de hace 10 años en Tallinn, la capital de Estonia, de donde viene mi sucesora, la señora Kallas. Y Obama les dijo hace 10 años a los estonios: nosotros los americanos estamos en la OTAN para defender la libertad en Europa, como estuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, y defender a Tallinn es tan importante para nosotros como defender a Londres o a París. Eso decía el presidente Obama en Tallinn hace 10 años. ¿Qué dice ahora el presidente de Estados Unidos? Le voy a decir a Putin que si ataca a un país que gasta en defensa menos de no sé cuánto, que nada, que vaya, que lo ataque, que yo no lo voy a defender. Se da cuenta del abismo gigantesco que hay entre las posiciones de un presidente y otro, entre 2 años de diferencia. Usted siempre ha defendido efectivamente que había que acelerar la inversión en defensa para prepararnos para ese momento. Claro que sí, yo desde que llegué, al poco de llegar dije esa frase que tanto me han reprochado: Europa está en peligro, Europe is in danger. La gente dijeron, bueno, no hay para tanto. Y saqué un plan, la brújula estratégica, la llamamos, para construir capacidades de defensa, en el marco de la OTAN, por supuesto, pero con una cierta autonomía, haciendo que los ejércitos europeos fuesen interoperables, pudieran actuar conjuntamente, cosa que no es el caso, y para tomar clara conciencia de que hay amenazas que se pueden materializar. Luego vino la guerra en Ucrania y ya nos empezamos a despertar, pero tampoco demasiado. Ya le digo, en el mes de noviembre, diciembre, yo me fui sin conseguir llegar a acuerdos sobre cantidades mínimas de apoyo pendiente a Ucrania, porque había un país o dos que le buscaban los pies al gato. ¿Y cree que este nuevo escenario va a generar consensos a la hora de darse cuenta de que es necesario? Yo creo que esos países que estaban en contra lo van a seguir estando. Yeah. Y por eso la reunión en París no fue una reunión de la Unión Europea. Yeah. Fue una reunión de unos cuantos países de la Unión Europea con alguno que ya no está, como es el Reino Unido. Muy probablemente porque si hubiera habido una reunión del Consejo Europeo, que hubiera sido lo normal, pues seguramente no hubiera servido para mucho, porque algún país hubiera obstaculizado cualquier clase de acuerdo. No es que se llegaran a grandes acuerdos, pero el propio debate hubiera sido seguramente más difícil de hacer. Hay quintas columnas de Rusia dentro de la Unión. ¿Quiénes? Le dejo que lo adivine. En España invertimos ahora mismo en defensa el 1,28% de nuestro PIB, y lo leíamos el otro día en El País. El plan del gobierno para llegar al 2% acordado en el seno de la OTAN nos lleva hasta 2029. ¿Usted cree que es aceptable? Desde luego no está a la altura del reto, pero tampoco vamos a entrar en guerra mañana, afortunadamente, ¿no? Nosotros, pero si queremos ayudar a Ucrania, hay que aumentar nuestras capacidades tan a prisa como se pueda, y todo el mundo que pueda, sabiendo que invertir en defensa, yo he sido ministro de Obras Públicas, es mucho más difícil que invertir en obras públicas. Es mucho más fácil construir una carretera o un tren que construir armamento. Mucho más difícil, más sofisticado, se tarda más tiempo, requiere... No puedes... Nosotros le prometimos a Ucrania que le íbamos a dar 1 millón de proyectiles del calibre 155 y tardamos mucho más de lo que pensábamos en hacerlo. Pero bueno, hay que empezar. Tendríamos, si ahora decidiéramos los países europeos invertir mucho más en defensa, ¿tendríamos la capacidad de hacerlo o terminaríamos comprándole todo a Estados Unidos? Estados Unidos para algunas cosas tampoco crea que le sobra capacidad. Para algunas cosas ellos están tan cortos como nosotros, porque también ellos han cerrado fábricas y han disminuido su capacidad de producción. Mi experiencia de los últimos años es que ellos tampoco tenían de algunas de las herramientas básicas de la guerra, ¿no? Sí, son capaces de producir aviones de combate ultra sofisticados, pero la guerra también se gana a pie de trinchera y con armas mucho más convencionales. No andan tampoco muy sobrados. Es todo el mundo occidental. Europa, desde la crisis del euro, desde el 2008, Europa ha entrado en un proceso
de desarme, silencioso, lento, pero continuo. Desde el 2008 hasta el 2014, los europeos hemos dicho, ¿para qué tener armas si aquí no hay guerra a la vista, Dios gracias, y además tenemos una crisis económica? Vamos a cortar por lo que es más fácil, vamos a disminuir nuestra capacidad militar, en todas las dimensiones, empezando, por supuesto, por la capacidad de producción. Y eso ha durado desde el 2008 hasta el 2014. Poquito a poco, pero le aseguro que al final, cuando ves los números, dices, ¿qué podíamos hacer y qué podemos hacer? ¿Por qué? Pues porque poco a poco hemos ido dejando de poder hacer. Y ahora estamos recuperando terreno perdido. Habrá mucha gente que le esté escuchando ahora y piensa, yo me rebelo ante este discurso porque soy pacifista por Yo principios. también soy pacifista. A mí me gusta la guerra tan poco como al que menos. Me gusta la guerra tan poco como al que menos. Pero resulta que a Putin sí que le gusta. Y entonces, usted le tiene que decir a los ucranianos dos cosas. O le tiene que decir que les va a ayudar o que no les va a ayudar. Aquí no hay medias tintas. Si les va a ayudar, tiene que tener con qué ayudarles. Y si no les va a ayudar, entonces, pues aténgase a las consecuencias. Tendrá usted al ejército ruso en Kiev, tendrá un régimen títere, como el que hay en Bielorrusia, tendrá el ejército ruso en la frontera de Polonia, tendrá Rusia controlando el 40% del mercado mundial de cereales, por ejemplo. Usted sabrá lo que quiere. Pero en misa y repicando no. Una de las dos cosas. Si quiere usted ayudar, tendrá que hacerlo y eso le costará dinero. Y eso le costará capacidades. Pero la historia de que yo soy pacifista y por lo tanto no quiero ayudar a Ucrania, esa no la compro. Este domingo hay elecciones en Alemania. ¿Qué se juega Europa en esas elecciones? Bueno, solo nos faltaría que en Alemania tuviéramos un gobierno con una componente de la extrema derecha, ¿no? ¿Cree capaz a la CDU de pactar con la extrema derecha? Bueno, no sé, no soy un experto en las encuestas electorales en Alemania. Espero que no. Pero la subida de la extrema derecha de Alemania es tan preocupante como lo ha sido en otros países, como lo ha sido en países nórdicos, socialdemócratas de toda la vida, como lo ha sido en Italia, como lo está siendo en Francia, como también podría serlo aquí. Alemania va a ser un momento crítico para Europa, desde luego. ¿Cómo ve la política española, señor Borrell? De lejos. ¿Con interés? Hombre, claro, cómo no. ¿Cómo no va a interesarme lo que pase en mi país? ¿Qué cosas puede decir, no ya de su país, sino del mundo, que no podía decir hace unos meses, cuando estaba en el cargo? Pues la que les estoy diciendo. Esta última media hora entera. Todo lo que le he dicho hoy, ahora no lo hubiera podido decir si hubiera estado en office, ¿no? Usted comprenderá que cuando tiene uno que cumplir con las exigencias del papel, yo no le puedo... Uno, cuando está en la tarea diplomática, pues tiene que... No puede decir todo lo que piensa, ¿no? Todos lo hacemos en la vida. Si todos nos dijéramos lo que pensamos los demás, la convivencia sería imposible, ¿no? Tiene intención de seguir en la brecha. Va a presidir el CIDOB, que es el think tank de política internacional con base en Barcelona. Bueno. ¿No piensa parar? Comparado con lo que estaba haciendo antes, es bastante parar. Josep Borrell, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.